cuáles son las opciones para que realmente un autor esté abierto a ceder su obra a una empresa para un crowdfunding. Coaching Pop. Hola poperos, aquí estamos en un nuevo vídeo De Diario de dos Coach Frikis. Hoy con un nuevo capítulo de los secretos de la industria del manga en España, bueno, y en Japón. Sí. Porque evidentemente están Están relacionados, claro. Hemos decidido hacer este vídeo porque, bueno, por redes sociales, por Twitter ya se generó un pequeño debate muy interesante sobre el tema y, bueno, a raíz de eso pensamos, oye, pues sería interesante profundizar un poquito más y hablar de todos los entresijos que se dan dentro de esa posible situación, ¿no? Así que el episodio de hoy es el crowdfunding. ¿Es viable para editar manga? Manga en España, por ejemplo. Claro. Pues vamos a tratar ese tema muy interesante y que además nos va a hacer ver dos visiones diferenciadas, ¿no? Cómo vemos aquí en España, en Occidente, el crowdfunding y cómo se puede interpretar y ver pues en Japón, ¿no? ¿Y cómo se respondería a esta pregunta? ¿Es de si es posible hacer crowdfunding para licenciar manga? Pues en verdad tendría dos posibles respuestas, ¿no? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque con editoriales e intermediarios directamente la respuesta sería no. No se puede porque no lo ven viable, porque lo ven incluso como una falta de respeto para ellos, porque no se tendría en cuenta pues el valor de la obra en sí misma, ¿no? Tened en cuenta que cuando tú vas a una editorial japonesa, lo primero que te piden es como un plan de mercado, ¿no? ¿Cuánto tienes pensado vender, ¿no? Si tú ya de primeras les dices que no sabes, que para eso haces el crowdfunding, es como dejar al aire algo que en verdad tú tienes que saber, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante para ellos pues ese punto, ¿no? Así que este tipo de temas lo vamos a abordar diferenciando los tres tipos de negociaciones que se dan, que como habréis visto en otros vídeos, si no lo dejaremos por ahí arriba, el cómo se licencia manga, pues hay distintas formas y no es lo mismo negociarla a través de un autor, de una editorial o de un agente intermediario. Así que dependiendo de la forma, pues varía, ¿no? Y ahora vamos a abordar desde esa diferenciación. Entonces, bueno, imaginaos en el supuesto caso de que una empresa poseedora de una licencia, una empresa japonesa, poseedora para la explotación de todo lo derivado de una obra de un artista, que ese artista ha confiado en esa empresa por un periodo determinado de tiempo, imaginaos que de repente tiene la petición de una empresa española, por ejemplo, para sacar o proponer sacar 10 obras en crowdfunding. Ellos no pueden informar al autor porque supuestamente no hay una conformidad real de compromiso de licencia. ¿Qué ocurre si otra empresa también le pide lo mismo? Hay un conflicto de intereses, ¿no? ¿A quién le cede la posibilidad y a quién no? Digamos que en ese sentido los japoneses no se quieren pringar, porque realmente no hay un acuerdo de filial, es simplemente un acuerdo puntual por una explotación de una obra. No hay realmente un acuerdo de colaboración estrecho, sino que es algo a distancia y puntual pues para una obra, ¿no? Entonces realmente el crowdfunding desde esa postura no es una opción viable ni ahora ni nunca por parte de una empresa japonesa de cara a una cesión de licencia de una empresa de cualquier territorio. Si se hace, de hecho hay algún que otro precedente de intento, se ha hecho sin información a la editorial. De hecho hay un precedente donde una empresa determinada hizo un crowdfunding de una obra y finalmente la inició para tramitar, para negociar, y los japoneses acabaron enterándose. Se enteraron y cortaron totalmente la negociación con esa empresa porque se sintieron pues engañados a la hora de la confianza que tú depositas sobre una obra, ¿no? Sí, distinto es si lo haces directamente con un autor, pues ya el autor es el que tiene la potestad de poder decirte directamente algo sobre el asunto, no es lo mismo. No hay intermediarios ni hay una empresa que gestione tu licencia, sino que es el propio poseedor de la licencia, el propio dibujante el que te dice, vale, me parece bien colaborar contigo y hacerlo así para probar. Pero es muy distinto, ¿no? O sea, entonces tenemos que ver cuál sería el canal, ¿no? Y en este caso, cada autor es un mundo, ¿no? Entonces, no podemos decir, con autor, el crowdfunding sí se puede hacer, ¿no? Depende de cada autor, evidentemente. Y depende de la situación, porque claro, ¿cuáles son las opciones para que realmente un autor esté abierto a ceder su obra a una empresa para un crowdfunding? ¿Cuáles son los factores? Pues básicamente un autor desconocido que no tiene popularidad en una empresa y que intenta dar a conocer su obra de un modo alternativo porque no tiene todavía, digamos, un público ni un bagaje, sino algo muy puntual. Otra opción, un autor que ha roto la negociación con su empresa y se ha ido, digamos, hastiado pues del mercado, del sector editorial, pues porque a lo mejor le parece abusivo o no le parece equilibrado. Claro, en ese caso ese autor tiene potestad de su propia autoría, de su propia obra y puede hacer lo que quiera, y a veces, ante la imposibilidad de tener un agente que le gestione licenciar su obra en otros países,
pues a veces sí que puede aceptar que una empresa, por ejemplo de Occidente o de España, le solicite una obra y acepte hacer el crowdfunding. ¿Aquí qué tipos de autores hablamos? Bueno, también está la opción de un autor que ya sea muy consagrado y que, oye, tenga muchísima confianza de repente con una empresa. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de Leiji Matsumoto. Ha hecho un tipo de crowdfunding puntual con una empresa italiana, pero porque ya tenía una relación estrecha con sus editores, digamos, ¿no? Con los editores de esa empresa. Y tiene autoría y potestad propia porque gestiona su propia licencia. De hecho, él es el que cede a las propias editoriales japonesas la publicación de, por ejemplo, Capitán Harlow. Después tenemos también otros precedentes, pues Shuho Sato. Nosotros, por ejemplo, con Shuho Sato llegamos a un acuerdo de colaboración sin garantía mínima y explotamos su obra. Y fue un contacto totalmente directo. ¿Por qué? Porque él también tiene potestad de su obra y no quiere hacerlo a través de un intermediario ni de una empresa, digamos, editorial, ¿no? Y después también tenemos a otra autora, Hiromi Miyazaki, que era una chica autora que tiene obras publicadas en alguna editorial japonesa, pero que quiere darse a conocer porque todavía no era, digamos, tan masiva, y creó en especial para España, pues de hecho es el primer manga que se creó especialmente para nuestro país, que se llamó Anata, usted. Entonces, bueno, sí que hemos tenido casos donde se han podido hacer acuerdos de colaboraciones con autor, pero siempre es un terreno, digamos, más incierto. Como dice Dani, ¿se puede o no hacer con los autores? Todo depende de qué tipo de autor y de la relación previa que tú tengas y de la confianza que le generes, ¿no? Claro. Si de repente el crowdfunding le llegan por todos lados, al final no se fían de nadie. Entonces, como conclusión, ¿es factible el crowdfunding para el sector del manga, por ejemplo, aquí en España o en Occidente? Sí, pues sí y no. Dependerá del canal que tengas, ¿no? O sea, en este sentido, como decíamos, si es editorial e intermediario, no se puede. O sea, que olvidado de los grandes éxitos. No, eso está clarísimo. Ahora, si es con autor directamente, pues depende del autor. Entonces ya dependerá de la relación que tengas, de la confianza que tengas y de la situación en la que se encuentre el autor en ese mismo momento también, ¿no? Todos esos factores al final determinan el hecho de que puedas al final acceder a ciertas obras. Claro. Bien, ahora vamos a responder algunas de vuestras preguntas que nos habéis dejado en los anteriores vídeos y que está relacionado pues con este tema de cómo se licencia un manga y si hay licencias baratas o caras, ¿no? Y sobre ese aspecto nos habéis dejado unas preguntas que nos parecen muy interesantes responder. Entonces, detrás de cada vídeo pues vamos a intentar responder a las más interesantes que vemos, ¿no? Y que podemos aclarar. Por ejemplo, aquí hay una que nos ha dejado Eli, que nos dice lo siguiente. Decís que desde el principio hay que estipular la tirada que se pretende lanzar, pero de garantía mínima se refiere. Pero, ¿qué pasa cuando hay reediciones de tomos agotados? ¿Hay que volver a hacer un contrato cada vez que se reedite un tomo o simplemente se avisa al editorial en cuestión y se le vuelve a pagar? ¿Las tiradas de las reediciones deben ser de igual tamaño que la tirada original o ahí no mete mano la editorial japonesa? Bueno, pues esto lo que se hace es que en caso de reediciones tú no tienes por qué informar cada vez que hagas una nueva tirada. Lo que sí tienes que informar es de lo que vas vendiendo mes a mes. O sea, las tiradas se van regulando en los informes de ventas que tú le vas enviando a las editoriales cada X meses, ¿no? Y eso es lo que les interesa al final, ¿no? El volumen de ventas que generas mientras que el contrato está vigente. Aquí hay que diferenciar lo que es una reedición, o sea, un relanzamiento, una reimpresión de un título con lo que sería una nueva edición, claro. Cuando es simplemente una reedición se agota y tú tienes potestad en la licencia para imprimir todos los ejemplares que quieras siempre y cuando se lo informe. Con las mismitas características con las que has empezado, es decir, no puedes hacer modificaciones porque eso ya está fijado en un contrato. Si haces alguna modificación mínima, por ejemplo nosotros en logotipo de Manga Line, se lo tienes que volver a enviar para la aprobación al editor japonés, ¿no? Y ellos tienen que dar su visto bueno, ¿vale? Claro, si no lo haces y ellos no te han dado el permiso, aunque incluso le parezca bien, puede ser que se molesten y que te rescindan la licencia. Parece heavy, pero es así. Sí. Después Eli también dice lo siguiente. Mi otra duda es sobre la renovación de las licencias que comentabais. Hay editoriales que, aunque casi no venden nada de sus primeras obras licenciadas, estas siguen en el catálogo y se pueden comprar. O aparece el tomo como agotado a la espera de una reedición. ¿Significa entonces que han pagado por la renovación de la obra? ¿No? En caso de que les haya cumplido los años fijados. En estos casos las tiradas pueden ser cada vez más pequeñas, porque aunque son obras que están en stock, prácticamente no se venden ya. Vale, esta pregunta está relacionada con la anterior. Cuando una tirada se agota, pues nada, es potestad de la editorial pues seguir, o sea, hacer una nueva tirada de esos mismos volúmenes con la misma edición, ¿no?
Y por eso, pues a lo mejor a veces hay periodos donde está agotada a espera de reedición, que es distinto a que se haya agotado el periodo. A lo mejor se me ha acabado la tirada que he impreso al principio, pero todavía está en vigencia el contrato, entonces yo puedo seguir imprimiendo nuevamente el tomo. Ya lo único sería ver si tengo demanda suficiente para hacer una reimpresión, porque claro, a veces si un título no vende mucho, a lo mejor no me interesa reimprimir los números. Pero es verdad que si el número 5 de una colección lo tengo agotado, pues si tiene 20 ya no voy a vender los siguientes, eso está claro, ¿no? Claro. Ahora, recordad, la garantía mínima solo se paga con un contrato nuevo. Cuando hablamos de un periodo de tiempo dentro, en vigor, ahí no tengo que volver a pagar una garantía mínima. Lo que pago es lo que anualmente vendo de cada tomo, de cada volumen. Claro, si un contrato está en vigencia, pues no tengo que pagar nueva garantía mínima, y cuando se renueva tampoco tengo que volver a pagar una garantía mínima, simplemente se sigue regulando en función de las ventas que voy teniendo mensualmente. Imaginaos un contrato, tiene un periodo de 3 años y la empresa solicita a la empresa japonesa que se le amplíe 2 años más. La empresa puede decir que sí o que no, dependiendo de la venta o no que haya tenido la obra. Si dice que sí, evidentemente que no tenga tampoco una oferta de otra empresa ni nada, ¿no? Si dice que sí, pues te hará un anexo de contrato diciendo que se prolonga durante 2-3 años más, depende de lo que se haya solicitado. Que no, pues te dicen que no lo renuevan. O, como nos pasó a nosotros, no te lo dicen solo que no te dejan en el limbo, ¿no? No te responden a eso, te responden a todo menos a eso. Y ya un día te enteras de que a lo mejor hay otra empresa que se lo han dado, ¿no? ¿Qué hace en ese caso con los tomos? Pues nuevamente te lo comes con patata. Los puedes salvar como mucho y ya está. Supuestamente en el contrato japonés te indica que lo tienes que destruir. Claro, ¿qué ocurre si una empresa tiene en posesión tomos? Un distribuidor, por ejemplo, tiene tomos de una editorial que cierra. Es muy común que en vez de destruirlo, pues se salven ya sea en el país local o en otros países, ¿no? Supuestamente eso en el contrato no lo regula, pero se suele hacer, porque total, ya has terminado la negociación con la empresa. Claro. Bien, nos deja otra pregunta, en este caso Filo. Nos dice, ¿cuánto capital inicial recomendáis o creéis que es necesario para crear una editorial? ¿O qué herramientas se necesitan? A ver, esto daría para un estudio, para un curso, de poder responderlo, ¿no? Evidentemente, desde nuestra experiencia no puedes basar una andadura editorial basándote únicamente en un título. De hecho, nosotros recomendaríamos que si vas a iniciar el crear una empresa, tienes que aglutinar al menos 6-7 títulos mínimo para que realmente te sean llevadero la inversión que vas a realizar. Desde nuestro punto de vista, claro, si vas sumando cuánto te va a costar impresiones, licencias, etcétera, puede ser que nos estemos yendo perfectamente a unos 50-60.000 euros, incluso más. Pero ya dependerá de la previsión de cada uno y de la garantía mínima que quiera realizar. Cuidado, 50-60.000 euros nos estaríamos yendo a tener un colchón. O sea, inicialmente no necesitamos tantísima cantidad de dinero, pero sí que es verdad que necesitamos pues ese colchón para ir manteniendo la empresa hasta que haya una rueda donde vengan los beneficios, porque tened en cuenta que el distribuidor no te empieza a pagar hasta el cuarto mes, pero te empieza a pagar las primeras ventas y ahora después necesitas un rodaje. Con una sola obra no tienes para mantener la empresa durante tanto tiempo, entonces necesitas de ese colchón para seguir generando nuevas obras y nuevas licencias para que te siga entrando ese dinero y que haya una retroalimentación. El consejo es, no te puedes basar en lo que va a generar de venta tu obra para tener la inversión inicial, sino que tendrías que tener la inversión inicial antes del beneficio que te vaya a llegar con tu obra, porque basta con que el distribuidor en el segundo mes de licencia te diga que le han devuelto, imagínate que en el primer mes te han dicho que han vendido 1000 ejemplares, pero es que a lo mejor en el segundo mes te dice que le han devuelto 400, ese dinero no te lo va a pagar. Claro. Entonces imaginaos que estáis esperando ese dinero para pagar a la imprenta o para pagar la licencia, puede ser que te veas en un aprieto y tengas que recurrir a un préstamo. Claro, además con esta cantidad también estamos contando con la posibilidad de tener autonomía propia. Una empresa no puede depender exclusivamente de otra, porque entonces en el momento que tengas un problema estás vendido. Sobre este tema hay muchísimo que podemos contar. Si os interesa vamos a profundizar en futuros vídeos, porque en la estructura editorial no implica solamente tu propio papel como editorial, sino un proceso mucho más extenso que tienes que tener cubierto, porque si no, no puede funcionar de forma autónoma y segura realmente. Y ahí tenemos mucha información, o sea, mucho conocimiento que podemos depositar, y hay muchos errores de novatos que se crean cuando queremos o estamos creando una empresa del sector de la animación o del manga. Así que si queréis que hagamos ese vídeo tenéis que darle al like, y si llegamos a 90 likes en este vídeo haremos ese de los errores de novato.
Bien, la última que vamos a responder en este vídeo, ¿vale? En este caso de Cholet, o Cholete, no sé cómo se dice tu nombre, pero muchas gracias porque estás siempre por ahí apoyando, muchas ¿vale? gracias. Bueno, igual que Filo, igual que Eli, que en verdad estáis ahí siempre, y muchos más que estáis por aquí. Vamos a responderlas todas, poco a poco. Bien, Cholet dice, bueno, me salto lo que le parece el vídeo, y dice que desde nuestro punto de vista, si nos atrevemos, ya que tenemos ahora libertad, para hacer un ranking de las mejores editoriales japonesas según nuestro criterio en base a licencias, y por otro lado, las mejores agencias según nuestro criterio. Vale. Así que bueno, claro que nos atrevemos, Sí, ¿no, claro Dani? que sí, hombre. Empezamos con las editoriales. Vale. A ver, un ranking de ¿cuánto? De 3, por ejemplo, Sí. ¿no? Venga, en el puesto número 1, ¿para ti cuál sería? Para mí el número 1, sin duda, Akita Shoten. Akita Como Shoten. editorial, Akita Shoten. Akita Shoten nos adoptó. O sea, no es que nos ayudara y nos facilitara la gestión de licencias. No, es que nos tutelaron. O sea, lo iremos contando más adelante, pero es que realmente nos adoptaron. Toda la formación nos la iban dando ellos y consejos extraoficiales que realmente pues nos dejaban totalmente boquiabiertos, ¿no? Sí. De hecho, más adelante lo diremos, pero nos hicieron una propuesta muy íntima, ¿no? A la hora, profesionalmente hablando, evidentemente, pero muy particular, porque había una plena confianza con ellos, ¿no? Entonces, sin duda, Akita Shoten es nuestro top 1 de la mejor editorial para negociar. Sí, claro, esto también tiene que ver con la relación que teníamos con las personas que en ese momento estaban gestionando el tema de licencias en el extranjero. A día de hoy no sabemos tampoco si están los mismos encargados, creo que ya no, que hace tiempo que hay otros. Entonces, bueno, depende de nuestra experiencia en función de las personas que en ese momento estaban en el cargo. Claro. ¿Vale? Y también con la gestión directa que hicimos a través de la editorial de forma totalmente directa, ¿vale? Sí. En el puesto número 2, ¿cuál pondrías tú, Dani? Pues en el puesto número 2 quizás pondría a Futabasha. Futabasha, sí, yo también. Futabasha te daba muchas facilidades. Era una empresa muy abierta de mente, hasta el punto de que, bueno, ya os diremos, ¿no? Porque queremos hacer una sección de cosas que estuvieron a punto de salir pero no salieron. Y Sí. Futabasha fue una de las empresas que estuvo muy abierta a hacer pruebas pilotos de cosas, ¿no? Sí. Y es verdad que sí, que la gestión y la negociación con ellos era muy sincera, muy directa y muy sencilla. Así que sí, el puesto número 2 es para Futabasha. En nuestro top 3, ¿cuál estaría? Coavix o North Star Pictures. Sí, bueno, esa empresa, la verdad es que como era de los creadores del puño o sea, el creador del puño y de City Hunter, Tsukasa Oyo, pues entre los dos crearon una empresa, que en este caso es Coamix, que a la misma vez derivaba y tenía relación con otra empresa madre editorial de libros, y la verdad es que la relación con ellos era también muy fácil y sencilla cuando era directamente con ellos, ¿vale? Sí. Y la realidad es que sí, que bueno, nos dieron hasta firmas muy bonitas para sortear y sí, regalar sí. entre los lectores de City Hunter, ¿no? Sí, de su casa, oye. Todavía tenemos alguna por ahí. Y ahora de intermediarios, ¿cuál sería nuestros mejores intermediarios con empresas japonesas? Tenemos que decir 3. Pues yo no tengo ninguno. Yo tampoco tengo ninguna, o sea, cero, ninguna, no. Sin duda, es una de las peores opciones que se tiene cuando empiezas una editorial. Guiarte por un intermediario, porque vas a estar totalmente coartado en el potencial de crecimiento de tu empresa. Porque todo intermediario tiene también dobles intereses con terceras empresas y a veces hay incluso acuerdos, hay subterfugios por el cual al intermediario no le va a interesar a lo mejor que tú fructiferes como empresa, o como mucho que lo hagas con obras menores que otras empresas no estén interesados para nada. Ahora sí os digo que en verdad pocas opciones tenéis en ese sentido, porque hay empresas grandes que o trabajas con intermediarios o directamente no trabajas con ellos. Entonces tenéis que ser muy conscientes de ese punto, de que pues vais a tener que pasar por ahí y que es una relación que en muchas ocasiones no vais a poder controlar. La clave es que empecéis si acaso con un intermediario, pero acabéis cogiendo confianza con la empresa para poder negociar directamente con ellos, ¿no? Nosotros eso lo hicimos y al final casi con todas teníamos directamente relación directa, no a través de intermediarios. En este caso, claro, imaginaos que sí o sí tenéis que trabajar con un intermediario. Os recomendaríamos que os fuerais con intermediarios muy noveles, muy jóvenes en su trayectoria y muy pequeñitos. Pues ahí es muy fácil de encontrar. De hecho, hicimos negociación con uno de ellos, pero no recuerdo ni cómo se llamaba. Que era en verdad una chica que trabajaba desde su casa en una oficina y podía negociar con empresas grandes. Y es verdad que a veces pues podía conseguir cosillas. Y va a ser una relación mucho más tranquila y mucho más transparente a la hora de relacionarte. Entonces, si hay que hablar de intermediarios, pues
pues iros siempre a un intermediario que esté comenzando o que no tenga muchas relaciones con empresas de tu país. Claro, Así, vamos, ¿no? Coaching Pop. Bueno, ¿qué os ha parecido este vídeo? Es interesante todo lo que se mueve ahí entre bambalinas, ¿no? Súper interesante, Dani. Yo ya estoy esperando el siguiente. Sí, ¿no? Ya tengo ganas de que llegue el siguiente. Recordad que podéis dejarnos vuestras preguntas aquí abajo en comentarios. Que no nos vamos a cortar un pelo, pero evidentemente no vamos a dar nombre y apellidos tampoco, ¿vale? Y también, ¿qué más? Recordad que tenéis que apoyar este vídeo para que sigamos con esta línea, con esta sección, y para eso es muy importante también que lo compartáis en núcleos que le pueden interesar pues estos entresijos editoriales. Claro, también recordad que nos podéis seguir en redes sociales porque por ahí vamos comentando pues un poquito anécdotas también relacionadas con todo este tipo de asuntos. Claro. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo con el tema de los principales fallos que se cometen por ser novatos a la hora de iniciar la andadura profesional en el sector del manga como editorial, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.